primero que antes de iniciar, pues agradecer el espacio. La verdad que estas posibilidades de diálogo que se pueden dar en estos espacios resultan muy importantes, no solamente para estos ámbitos académicos, sino también como en el ejercicio profesional. Es como que no nos damos muchas oportunidades, ¿sí? Para interactuar, para charlar sobre lo que nosotros de manera particular en el ejercicio de diseñar, vamos encontrando. Y obviamente son pocos los espacios en los que uno puede exponer este tipo de cosas. Entonces, muchísimas gracias a la universidad, a Sebastián a todas las personas que han hecho parte de, pues, de la construcción de este espacio como tal. Y nada, pues el día de hoy la convocatoria o la razón de lo que voy a hablar durante este breve momento está orientado al cartel o póster o afiche o como quiera que denominamos a este tipo de piezas, ¿listo? Desde una perspectiva, obviamente, de lo que podríamos entender que sucede actualmente, ¿listo? Entonces, por eso el nombre del papel del cartel, y ese papel entre comillas, hablando también un poco, jugando con las palabras, pues en términos obviamente del sustrato y también de cómo eso tiene unas implicaciones, bien, la manera como ese cartel se presenta, interactúa, nos interpela en la cotidianidad. Pareció simpático esta imagen, precisamente buscando como unos referentes que de pronto tuviesen ustedes más cercanos. Esta imagen de la cuenta regresiva acaba de empezar, precisamente como pensando de alguna manera cómo el cartel no lo encontramos en el día a día y en esos encuentros en muchas ocasiones tiene como el poder de conducirnos a pensar o a imaginar o a sentir o a reflexionar. Y de alguna manera es como en esa clave que quiero orientar la charla del día de hoy. Esto es una pequeña guía de los temas que trataré de abarcar. Voy a poner, de hecho, una alarma para no pasarme. Me suele pasar muy frecuentemente en razón al ejercicio docente. A veces uno no controla el tiempo con todo lo que hay que decir. Entonces, es como la ruta, ¿listo? De temáticas en las que pretendo pues, desarrollar una breve exposición. Y claramente, pues voy a arrancar con la idea de desde dónde se está diciendo. Lo que voy a hablar el día de hoy, más allá de ser como una charla, es una reflexión, ¿listo? Es una reflexión particular mía, obviamente, en la que de pronto algunos de ustedes encontrarán coincidencias, ¿listo? Resonarán algunas de las cosas que estaré mencionando el día de hoy, pero es importante saber desde dónde se dice, ¿sí? Desde qué circunstancia se construye esta reflexión. Entonces, hay varios elementos, tal vez no todos, pero varios elementos que de alguna manera me definen y que desde ese lugar que se configura con esas características, claramente tiene sentido lo que voy a decir. Y desde ahí es que, digamos, que siento como la autoridad para decirlo. Me identifico como hombre, ¿listo? En esa identificación como hombre me identifico dentro del rol que socialmente se ha construido para la idea de esto que definimos socialmente como hombre. 48 años. Entonces, desde ese lugar, muchas cosas de lo que voy a hablar tienen sentido. Y tal vez tendrán extrañeza para varios de ustedes, pues obviamente porque estamos en sitios distintos desde la edad. Bogotano, nacido en Bogotá, la capital de Colombia, en donde he desarrollado básicamente casi que toda mi actividad profesional. Soy padre, tengo tres hijos, dos bastante grandes de 29 y 21 años
y una chiquitica de 4 años. Soy pareja, tengo mi compañera, ¿listo? Soy hijo, todavía me sobrevive mi madre. Mi padre lamentablemente murió hace unos 10 años. Soy hermano, tengo 3 hermanos, en una familia de diseñadores. Mis hermanos son diseñadores industriales, diseñadores de vestuario. Y en ese sentido, como que el diseño es algo que no solamente está restringido al ámbito del desarrollo profesional, sino casi que en el ámbito familiar se respira y se habla de diseño. Soy diseñador gráfico, mi formación es como diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia es la universidad más importante que tiene el país y una de las más importantes en Latinoamérica, según estos rankings que suelen sacar frecuentemente algunas organizaciones. Siempre está ahí entre los 10 primeros, entre los 5 primeros universidades a nivel latinoamericano, la Universidad Nacional. Allá también obtuve mi título como especialista, es una titulación de 1 año especializada en pedagogía del diseño, y allá también obtuve mi título como magíster en diseño. Tengo mi propio estudio de diseño, se llama Letrac, ya con él llevo casi unos 20 años, 20 y pico de años, trabajando en diseño, orientado específicamente hacia el diseño editorial y el diseño de carteles. Lo que obviamente de alguna manera me condiciona, me construye y me lleva a la reflexión del día de hoy son más de 25 años diseñando, no solamente carteles, sino diseñando cosas, ¿listo? En algunas ocasiones incluso intangibles, diseñando procesos, protocolos y ese tipo de cosas. Soy docente y eso es otro también, otro lugar muy particular de enunciación para poder hablar. Llevo 18 años enseñando. En este momento soy docente en la CUN, soy docente en la Uniminuto, soy docente en la Jorge Tadeo Lozano, ¿listo? Aparte de eso, llevo 15 años trabajando como investigador. Varios de los resultados de estas investigaciones han terminado en libros, en artículos, en ponencias, en charlas como esta, de manera tal que esos son como elementos que son constructores precisamente de la mirada de pronto particular con la que lanzo la reflexión del día de hoy. Y hace más de 6 años estoy en claro encuentro con eso que llamamos cartel. ¿Sabes? De los 25 años que yo diseñando, apenas hace 6 años me decidí trabajar con eso que llamábamos cartel. Entonces, en principio, ¿sí? Es importante empezar a declarar que hay un lugar, ¿listo? Desde donde esto se construye. Todos creo que de alguna manera pues tenemos súper claro cuando hablamos de cartel y de alguna forma no es tal vez de los aparatos de diseño gráfico particular más comunes tal vez, con el que mayor familiaridad solemos tener, y esa familiaridad se construye obviamente desde que somos pequeños. Yo recuerdo acá en Bogotá cuando llegaban los circos, ¿sí? Las atracciones circenses, y traían entonces payasos, traían entonces animales exóticos, elefantes, jirafas, leones, y hacían un show con eso, y la manera como uno podía saber, o la manera como nos enterábamos que estaba llegando el circo a la ciudad era a través de los carteles. Entonces uno veía el cartel anunciando la llegada del circo X, del circo Y, y había algo que pasaba en nuestras mentes cuando veíamos estos carteles. Nos imaginábamos entonces, a partir de esas imágenes que están depositadas en ese fragmento de papel, la maravilla de lo que nos íbamos a encontrar. Entonces, como les decía, nos muestran entonces los animales exóticos. Entonces, si tú no habías visto jamás un elefante y veías en ese cartel que traían un elefante, ya tenías una idea de que vas a maravillarte, ¿listo? Y había incluso ya una construcción de una ilusión, ¿cierto? En relación a ese encuentro que se llevaría después. Lo mismo con las películas. Entonces se lanzaban las películas, el ejercicio de publicidad de las películas la veíamos entonces en carteles, la ciudad empapelada, ¿cierto? Hablando entonces de las historias y de los actores que íbamos a encontrar en esas películas.
Y de esta manera se va empezando a construir de una manera muy orgánica, inserto en nuestra cotidianidad, se empieza a construir una relación con esa pieza cartel. Eso es algo que tal vez luego vamos a ver que impacta precisamente lo que sería el ejercicio de diseño de cartel. Estos son otros ejemplos también de esos carteles que de alguna manera empapelaban la ciudad, ¿listo? Acá en Bogotá particularmente hubo una época, sobre todo cuando yo era pequeño, en la que era muy frecuente las corridas de toros como atracción y claramente la manera como se estaban anunciando quiénes iban a torear, digamos, los roles que de pronto se iban a presentar dentro de este espectáculo, incluso las ganaderías que van a llevar a los animales a la corrida, pues era a través de carteles. Entonces te enterabas, obviamente, de toda esa oferta, conciertos, estos que estamos viendo acá, están relacionados con conciertos, entonces llegaban las bandas, llegaban los cantantes, y la manera como tú te enterabas era a través de carteles. Pero hay algo en lo que yo quisiera hacer énfasis, es que no se limitaba solamente a informar. Fíjense que de alguna manera trataban como de ambientar, esa que vemos de la Fania, tiene una construcción particular en la que no solamente te están diciendo que viene la Fania, sino que tratan de generar un ambiente en torno a lo que sería el espectáculo. Y en clave de eso, tú te empiezas a imaginar cómo sería ese espectáculo. Claramente el tema político inunda en ciertas ocasiones o en ciertas temporadas, cuando ya estamos cerca de elecciones, inunda la ciudad y eso era también parte de esta experiencia que teníamos con eso que llamamos cartel. Y esa idea detrás de estas imágenes, de tratar de elaborar una imagen sobre estos candidatos, pues particularmente son dos candidatos presidenciales que en razón a la violencia que vivimos aquí en el país en los años 80 fueron asesinados por el narcotráfico. Pero aquí los traigo a colación básicamente porque no se limitaban solamente a decir que hay alguien que quiere aspirar a la presidencia, sino que trataban de construir sobre esa persona unas ideas, trataban de montar un sentido sobre estas personas de manera tal que las selecciones que se hacían de la fotografía, de la postura, los colores, la composición, estaba completamente orientada a que ese conjunto de ideas tuvieran coherencia, ¿sí? Con lo que ese candidato estaría proponiendo. Y en razón a esto, la gente se formaba entonces un perfil o un ideal de lo que serían estas personas para luego tomar una decisión de actuar con el voto. Obviamente los productos hacen parte de ese repertorio, de esas piezas que nos encontrábamos nosotros en las calles, en donde hay un ejercicio parecido al que hablábamos ahora, al que le estoy contando ahora, con el tema de los candidatos, la idea de forjarse entonces unos ideales alrededor de un producto, de hacerlo ver sofisticado, de hacerlo ver de alguna manera normalizado, por ejemplo, con el tema de los cigarrillos, hacen parte como de esta idea, ¿sí? De desarrollar como un imaginario, ¿listo? En razón a lo que encontramos. Y claramente eso termina generando una mixtura, una especie de palimpsesto en razón a la superposición que vamos encontrando en ciertas zonas de la ciudad respecto a la imposición de carteles y, digamos, la normalización que sería tener ya un sitio en común para poderlos ubicar. Entonces, como digamos, ese fue como el contexto en el que tal vez desde pequeño empecé yo a tener como la interacción con el cartel y a forjarme ideas del mundo a través del cartel. Aquí lo importante de hablar de ese contexto es poder identificar que nosotros terminamos en gran medida definidos por esos aparatos gráficos que nos rodean y por eso también hacía la claridad que tengo 48 años. En los años 80, en gran medida
esa configuración del mundo se lograba en razón a los carteles. Casi que el cartel era el que te está definiendo cómo funcionaban las cosas. Entonces era muy importante, pero actuaba con tal naturalidad que no era posible que te dieras cuenta precisamente de eso. Como les decía, ingreso a la Universidad Nacional. Este es el edificio de diseño gráfico de la Universidad Nacional, un estilo muy Bauhaus, ¿listo? El del edificio, y en ese periodo de formación yo ingresé a la Universidad Nacional en el año 1995, calculen el tiempo. Claramente pasaron cosas. De alguna manera, la misión que tiene uno dentro de la academia está en el sentido a veces de desnaturalizar algunos fenómenos para poderlos analizar de una forma, digamos, objetiva, y a partir de ese análisis poderlos entender. Entonces, la Universidad Nacional, en el proceso que tuve entre el año 1995 y el año 2000, se encargó de eso precisamente, desnaturalizar el fenómeno del cartel, para empezar a encontrarle en él ciertas circunstancias particulares, que me diesen a mí las capacidades para poder crear carteles, ¿sí? Pero particularmente conmigo pasaron cosas, o sea, cuando empezamos a ver en las clases de historia, el diseño, este tipo de cosas de Cassandra, eh, la maravilla que yo de alguna manera sentía cuando veía el cartel de circo y lo que yo me podía imaginar respecto a lo que iba a ser el espectáculo de circo, volví acá. Entonces aquí yo me maravillaba con esto, y me imaginaba lo que sería entonces en los años 20, en los años 30, subirse a un transatlántico y migrar. Y en esa idea, pues obviamente pensarse el choque que sería, subirse a estos grandes buques, ¿sí? Y habitarlo durante un buen rato. Y eso era como lo que, digamos que lograba yo pensar en razón a lo que Cassandra estaba presentando. Y desde esa perspectiva, como que seguía haciendo vínculos respecto a esa manera como yo ya particularmente me había relacionado con el cartel. Obviamente en ese proceso de naturalización, entonces te hacen una arqueología en las clases de diseño y de comunicación, hablando entonces de que el ser humano necesita o tiene, digamos, embebida esa necesidad de comunicarse y de manifestarse en el ámbito de lo público. Estos son registros en Pompeya de publicidad política en las paredes de Pompeya, y que también había un vínculo entre esa necesidad y el gusto y el goce estético. O sea, no era solamente contar el cuento y decir que yo aquí, por ejemplo, vendo vino, sino que había un goce también por la creación de imágenes que fueran atractivas. Estos también son avisos allá en Pompeya, donde pues uno puede ver que ese ejercicio de tratar de hacer ver bien las cosas también era importante en ese momento. Entonces, como que en esas clases de historia se estaban encargando era de decir que esto ya es propio del ser humano y no es como la maravilla o la decisión de una persona puntualmente. Claramente en esas clases en algún momento se empieza a tocar la génesis de lo que entendemos como diseño, y en esa génesis del diseño empezamos a ver cómo hay un momento en el que un grupo de personas con capacidades como artistas empiezan a entrenar esas capacidades, particularmente en el desarrollo de piezas que tienen una orientación hacia la comunicación, pero volvemos a lo mismo, o sea, como que la idea de comunicar no era lo único que estaban tratando de hacer estos carteles, sino que estaba embebido o estaba atravesado por el goce estético, o sea, tendría que ser bello para que de alguna manera luego comunique, o al revés, la capacidad de comunicación, ¿listo? Estaría potenciada por esa belleza. En ese sentido, entonces, empezamos a ver tipos de este tipo de cosas de Toulouse-Lautrec, de Cheré, en donde las capacidades o las habilidades del manejo de la composición y de las técnicas pictóricas se ponían al servicio, ¿sí?
de ese espacio incipiente de comunicación y divulgación de servicios y espectáculos que veíamos nosotros en el siglo XIX. Entonces aquí como que en esa idea del análisis que pretende la academia realizar sobre el cartel, pues entendíamos que sí, en efecto, eso que de alguna forma yo ya había experimentado desde pequeño, en efecto eran tensiones o características que se estaban de alguna manera jugando en este espacio de eso que llamamos cartel. Entonces apenas como entender cómo en ese espacio las propuestas de Schere y las propuestas de Luther pues obviamente eran de alguna manera disruptivas, porque esto era como el escenario de los carteles que uno podía encontrar perfectamente en Londres o en Francia a comienzos y a mediados del siglo XIX. Entonces, claramente cuando aparece una cosa de estas, como este cuartel de Cheré, pues la idea es completamente disruptiva, como que cambia el panorama y hay una propuesta fuerte de cómo se debe estar ejecutando entonces esas comunicaciones. Pero aquí está pasando algo más, o sea, aquí está pasando algo más en el sentido de toda la aplicación de ese conocimiento en arte, ¿listo? Para lograr entonces un efecto en el usuario. Entonces parece que solamente comunicar no lo lograba. Obviamente, el diseño, o en ese recorrido que te hace la academia, te cuenta entonces que el diseño tiene un momento en el que empieza a racionalizar y a reflexionar sobre el acto comunicativo y en eso se toman decisiones. Estos son del estilo de cartel alemán de la década de los 20, 30 también, en donde vemos que esa reflexión entonces conduce a la toma de decisiones frente a la cantidad de elementos que venían a estar participando. Pero lo que vemos anteriormente con Sheret como que no era muy buena idea en términos de lo que sería para esta visión particular el propósito del cartel. Entonces, si el propósito del cartel es comunicar, pues hay que hacer eficiente la comunicación y entonces se toman decisiones como anular el fondo, anular detalles, darle mucha mayor personalidad a los elementos de texto, lograr imágenes pregnantes. Y sobre eso entonces vamos a ver que ya para los años 50 se logran tomar decisiones muy radicales frente a lo que sería el lenguaje gráfico con el que se debería estar desarrollando no solamente los carteles, sino cualquier diseño, eh, digamos, en cualquier ámbito. Entonces vamos a ver cómo aparece este genio dios del cartel, Müller Brockman, haciendo apuestas para regular cosas que antes se manejaban de manera intuitiva, como por ejemplo la composición, y hace la apuesta por la retícula, y la retícula entonces nos logra dar dominio, listo, domamos nosotros la composición en razón del uso de retículas. El uso de colores planos, el uso de, obviamente, composiciones tipográficas muy bien jerarquizadas, hacían que se fuera a un ámbito mucho más efectivo esta idea del cartel y esa efectividad, pues obviamente, era desde esta visión como la visión última del cartel. El cartel tendría que entregar muy rápidamente su información y para hacerlo habría que hacer varias modificaciones, manipulaciones de los elementos que encuentras en el cartel y en razón de esas manipulaciones se puede entonces garantizar esa efectividad. Más sin embargo, más adelante en los 60, como que esa rigurosidad que nos entregaba el racionalismo en términos del pensamiento de diseño, como que escapaba, ¿listo? Ah, hacia unos ámbitos muy específicos y había otros que no podía atender, ¿listo? Y esos ámbitos que no podían atender estaban más como enfocados al tema de la experiencia nuevamente y vuelve entonces a aparecer la gráfica que logra entonces de alguna manera sincronizarse con la mente de la gente a partir de las sensaciones que logra detonar. Estos son carteles de los años 60, 70 de Wes Wilson, en donde si se dan cuenta ya no hay una intención incluso sobre la capacidad de ser leído en los textos, por ejemplo. Son textos muy difíciles de leer porque se van como a esa segunda capa que estamos hablando del goce estético. Entonces como que es
mucho más importante la experiencia estética y desde esa perspectiva, esa importancia que se le da a la experiencia estética, pues termina primando en la toma de decisiones de este tipo de carteles. Entonces, como que uno ya veía que ese juego que trataba de proponerse de lo estético y lo funcional dentro del espacio de cartel, como que ya empezaba a proponer una pugna. ¿Qué estaba viendo yo en esa época? Esto que son carteles de Marta Granados, en donde puede uno ver que se logra sincronizar, armonizar, se le logra dar coherencia a esos dos ámbitos del diseño. Entonces hay unos elementos que son muy racionales, la geometría, el color, pero todavía tiene elementos muy expresivos, ¿sí? Y se entiende que este tipo de situaciones pues nos van a dar cuenta de la posibilidad de poder comunicar de una manera más potente. Este es otro personaje también importantísimo en la historia del diseño gráfico colombiano, David Consuegra. Este es de otro personaje, Dicken Castro. Los tres son conocidos como los pioneros del diseño gráfico en Colombia y yo tuve la fortuna de tenerlos a los tres como profesores. Entonces tuve como ese contacto precisamente con los pioneros del diseño gráfico y ellos traían como esta visión particular de ese diseño en donde se estaba jugando lo estético y lo funcional, a lo que había que darle entonces un equilibrio desde esta visión. Claramente pasaban cosas mientras yo me estaba formando como diseñador que parecían que eran como anomalías, cosas que aparecer el discurso académico no lograba en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XX, describir de una manera concreta y simplemente se planteaban como parte del universo gráfico. Estos son ejemplos de carteles de April Gaiman, en donde hay algo que pasaba ahí raro. Claramente, cuando yo me formé como diseñador, tuve formación también en manejo de software, pero aquí estaba pasando algo raro, era una lógica la que estaba sucediendo acá, una estética, sí, particular, que estaba proponiendo un universo que no entendíamos. Y la verdad, simplemente era como lo anecdótico de lo que se podría hacer con un computador, pero detrás de eso hay un pensamiento al que no estábamos accediendo en razón a la novedad, pues, de lo que se nos estaba presentando. Y se acumulaban las anomalías. Son trabajos de Neville Brody para la revista Fuse, especímenes tipográficos que están en clave de cartel, están pensados como si fueran carteles, en donde Neville Brody hace una propuesta donde lo estético está primando, obviamente en razón a la apariencia o a la faz que tendrían estas fuentes tipográficas que se están exhibiendo, pero donde hay un juego claramente visual, casi que muy pegado al tema del arte, y esto obviamente desde la visión académica, estamos hablando de la academia en los años 90, como que era algo curioso que hacía Brody, visto en su revista Fuse, pero más allá de eso no se pensaba lo que estaba sucediendo ahí. Finales de los 90, estos no son carteles, son portadas de revistas, pero pasaban cosas, seguían acumulándose las anomalías con Carson, ¿listo? En razón a lo que él nos estaba presentando como el universo del error como parte del desarrollo, entre otras cosas, ¿no? El error como parte del desarrollo de una propuesta gráfica. Obviamente el mundo digital aparece con mucha fuerza a finales del siglo XX, comienzos del XXI, donde se abrió un espacio donde sabíamos que había un desarrollo gráfico, pero donde no había mucha lógica de cómo actuábamos ahí. Y en razón a eso, muchos de los productos gráficos que desarrollábamos a comienzos del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pues estaban en clave todavía de una pieza impresa. Creo que hasta el día de hoy todavía hay personas que lo siguen pensando de esa manera. Entonces el problema del cartel empezó a migrar. En ese cambio de siglo empieza a migrar el problema del cartel y esto que, por ejemplo, podría haber sido motivo de un muy buen cartel, pues se convierte en la interfaz de una página web. Y en esa interfaz de una página web, todos los mecanismos que van a conducir a hacerle promoción al evento, los posts en redes sociales, pues terminan siendo los conductores de la información y de alguna manera los detonadores de esas ideas
y el papel como tal, o sea, el cartel físico empieza a tener un declive, ¿listo? En razón a la aparición de estas tecnologías. Aquí particularmente en Bogotá empieza a aparecer, sobre todo en los últimos 15 años, algo específico, y es que las calles empiezan a ser tomadas por otro tipo de expresión. El graffiti y el mural se vuelven los dueños de la calle y la calle era el lugar habitual en donde estábamos viendo nosotros el cartel. Por eso les mostraba esa superposición de carteles en muros específicos como parte del paisaje visual que yo experimenté cuando pequeño, pero ya comenzando el siglo XX, ese paisaje cambia. Entonces ahora es la expresión artística a través del mural, la expresión a través del graffiti, las que terminan apoderándose de ese espacio en la calle y entonces eso de alguna manera reafirma como que eso que antes estaba haciendo el cartel, ahora lo están haciendo aparatos digitales y como que nos empezamos a quedar como sin rol en eso que llamamos el cartel. Cada una de estas intervenciones que ven ustedes de colores, porque estoy cambiando de tema, o si de pronto para que lo tengan como presente. ¿Qué estaba haciendo yo en esa época? Estaba, como les decía, tengo mi propio sello editorial, una editorial independiente, y estaba haciendo libros. Este es un ejemplo de una doble página que estaría yo haciendo para el año 2018, ¿sí? Claramente en este momento yo tenía ya mi desempeño como profesional en diseño con un recorrido hecho, ya tendría yo un recorrido como docente, ya estaba investigando, de hecho varios de los productos míos de investigación pues los terminé formulando luego en publicaciones que yo mismo diseñaba y gestionaba para su distribución. Entonces, estaba dedicado a esto. No estaba pensando en cartel, claramente dentro de lo que yo concibo particularmente, el cartel para mí es como la pieza reina del diseño gráfico, hablando que es tal vez la pieza más retadora con la que se puede estar encontrando un diseñador gráfico. Eh, Como les contaba, mi familia son más personas las que han estudiado diseño gráfico, diseño industrial, diseño de vestuarios, y cuando nos sentamos a hablar, como que cada uno de estos ámbitos de profesionales del diseño tiene retos. Entonces uno puede encontrar que en el diseño industrial, los diseñadores industriales, por lo menos lo que me cuenta mi hermano y un primo, como que consideran la astilla, el escenario donde se la juega todo un diseñador industrial o un diseñador de producto, en términos de todas sus capacidades, como que el reto más grande es la silla. Cuando hablábamos con un diseñador de vestuario, ellos me cuentan que es los trajes de noche o los trajes de novia para mujer, los más retadores, los que presentan el escenario más provocativo y el que más les va a exigir. Y yo considero que en el caso del diseño gráfico es el cartel. Entonces no me ha metido con el cartel. Yo no me ha metido con cartel porque veía que era un espacio que estaba en ese momento en declive, listo, por un lado, y por el otro lado, un espacio que forjaba un reto altísimo que no quería yo en ese momento asumir. Pero como investigador, me empecé a cuestionar la manera como los resultados de investigación estaban llegando a la comunidad de diseñadores y en ese cuestionamiento claramente empecé a buscar espacios de divulgación de los resultados de investigación y encontré que una posibilidad para empezar a divulgar los resultados de una investigación podría ser cartel. Entonces, este es un cartel que yo hice parte de un tríptico que de alguna manera codificaba información de lo que estaban en artículos que ya había yo escrito para esta altura. Y en esa codificación, pues entendía yo en ese momento que era muy probable que un diseñador gráfico en su ejercicio natural, profesional, pudiese tener contacto con una pieza de estas y cuestionarse algo de alguna manera ámbitos de lo que estamos aquí, de lo que yo estaba pretendiendo hablar, que era el diseño editorial. Y pues entonces existía en el cartel un muy buen vehículo para llegarle a los diseñadores.
Pensando en ámbitos de divulgación, ¿listo? Porque obviamente esos son resultados de una investigación. Esto se imprimió y se empapelaron algunas áreas de la universidad para poder contar esto, pero como que queda restringido en la universidad. Pensando en ámbitos, me llegó la información de la Bienal de Diseño Gráfico de Chaumont y presenté los carteles y pasaron. En ese momento yo no era muy, no tenía mucha información sobre la importancia de la Bienal, ¿listo? Y pues digamos que me pareció chévere, interesante que me han aceptado los carteles que se están exhibiendo en Francia y ya, y que digamos que el ejercicio pues me fue bien. Y en ese sentido, como que dije, bueno, el cartel parece que es un espacio interesante. Claramente, la forma como yo fui llegando a la idea del cartel estaba todavía impregnada de muchas de esas informaciones que les decía que se construyeron en el ámbito académico de cómo se debía concebir hacia este tipo de cosas. También son carteles que presenté en alguna oportunidad para algunas convocatorias, pero luego me di cuenta que no estaba cómodo con eso. Entonces, pensando precisamente en cómo era la experiencia mía con el cartel y con el impreso, ¿sí? Recordaba cómo en mi casa teníamos, por ejemplo, muchos libros. Mis padres acumularon una gran cantidad de libros a lo largo de sus vidas, de una manera muy orgánica. Nunca tuvieron la pretensión de ser bibliófilos o de ser coleccionistas simplemente por el afán o la necesidad o el gusto o el encanto de la lectura. Compraban libros y no tenían ninguna urgencia de que el libro fuera nuevo o fuera usado. Eran de distintos tipos y esto se fue acumulando en la casa y en la casa obviamente siempre tuve esa relación con el aparato libro. Y había algo que particularmente me encantaba de los libros, eran los grabados. Me gustaban mucho la manera como se resolvían volúmenes, luces y esto digamos que se impregnó en mi retina. Los mapas, me fascinaban mucho los mapas, la manera como se resolvía una representación de un espacio que no era fácil de ver, pues me parecía súper interesante. Entonces, en razón a eso, pensando precisamente en lo que soy yo, es que empiezo a implementar en el desarrollo mío de carteles un gusto por la línea, si bien empieza a haber como una especie de sincretismo entre eso que yo aprendí en la academia y eso que fue la experiencia particular o específicamente mía con el impreso, eh, pues básicamente lo que se dispuso ahí fue un campo de juego, ¿listo? Estos son algunos carteles míos en donde ese gusto por la línea, por el trazo, por la resolución, en términos de gráficos del dibujo a través de esas líneas, pues claramente terminaron impactando el desarrollo mío porque me di cuenta que esa idea del cartel de estilo europeo, como que a mí no me sentaba muy bien, no me sentía cómodo haciendo eso. Esto es un ejemplo de una calle en Bogotá, de la séptima, que es tal vez la calle más importante que tiene Bogotá, por lo menos en el área central de Bogotá, y es un espacio que uno puede ver representado o puede ver escenificado en muchos lugares de Latinoamérica. La saturación, el tumulto, la superposición de cosas es prácticamente parte de nuestra naturalidad como latinoamericanos y también pensé en eso, yo dije, si eso es parte de lo que a mí me caracteriza porque soy latinoamericano, porque soy nacido en Bogotá, pues eso de alguna manera debería integrarse en el repertorio de posibilidades para resolver estos aparatos. Estos son algunos carteles en donde me la jugué por esa superposición, esa saturación, ¿listo? Y con esto ya me empecé a sentir cómodo, entonces como que me sentía cómodo retomando ese universo visual con el que yo construí esas ideas frente al impreso y retomando también eso que de alguna manera era el paisaje con el que interactuaba yo cotidianamente, pues desde la condición en la que estamos. Y eso parece que no solamente lo hago yo, estos son ejemplos de otros diseñadores latinoamericanos, entonces de Erendida Mancilla, una diseñadora mexicana, en donde uno ve que pasa cosas muy parecidas, un gusto también por precisamente los mismos elementos. Esto es de una ecuatoriana, Vanessa Zúñiga. Entonces, la saturación,
también, el juego con el color, como que es propio nuestro. Y como que entonces aquí yo decía, sí, como que aquí yo ya me estoy identificando y parece ser que hay otra capa que empieza a surgir con el cartel y es la idea desde donde yo estoy diciendo las cosas y con qué lo estoy diciendo. Entonces teníamos una capa que era el tema artístico, otra capa que es el tema informativo, y parece ser que el diseñador, la persona que diseña, es otra capa que aparece en este espacio. Estos son carteles que yo resolví el año pasado, en donde también empecé a pensar un poco sobre el tema de las capacidades que tenía como graficador. No soy muy hábil dibujando, no soy buen dibujante, y eso tengo que confesar. Pero sí tengo habilidades para manipular la imagen, ¿listo? Y en esas habilidades para manipular la imagen, pues resuelvo carteles. Entonces parece que el tema tecnológico se volvía también importante. En la medida que no tengo habilidades de dibujo, eso no me restringe a mí para nada la posibilidad de diseñar un cartel. Y luego voy, miro otros diseñadores, esto es de una diseñadora venezolana, Katiana Cardona, que también entonces en razón a sus habilidades resuelven gráficamente de unas maneras muy atractivas y provocadoras estas imágenes. Katiana trabaja con vector, es casi que su principal herramienta, y con esto tiene entonces toda la posibilidad. Esto es de un diseñador llamado Víctor Kovalenko, que ya tiene un repertorio mucho más sofisticado, por ejemplo, en el manejo de los volúmenes, y lo vemos acá entonces también jugándosela con ese manejo ya del volumen simulado a través del software. Esto es de otro diseñador gráfico colombiano, Jorge Restrepo, con un gusto por la tipografía, por el collage. Entonces, en la capacidad de poder collagear, ¿listo? De poder manejar ese lenguaje, pues le da la posibilidad de también hacer representaciones únicas, muy potentes y particulares, sin necesidad de recurrir al dibujo como tal. Esto creo que ya todo el mundo lo conoce, Ciro Ferrer, cómo entonces él resuelve de una manera muy sintética imágenes que tienen un poder de construcción de una narrativa muy alto. Entonces, cómo con una imagen muy sencilla se pueden narrar muchas cosas y eso de alguna manera como que hace parte también del repertorio de posibilidades. Estos también son trabajos de Ferrer ya haciendo escultura. Entonces, como que ese repertorio es muy amplio de posibilidades que tiene uno de formular imágenes y parece ser que es algo que se permite en ese campo de juego que propone que propone el cartel. Cosas como el cartel en movimiento, un ejemplo de ahorita de la selección que se hizo para la Bienal del Cartel, en donde hay una categoría particular, cartel en movimiento, entonces como también la tecnología permite que no solamente quede ese espacio, ese elemento cartel restringido a sus dos dimensiones, sino que le plantea una tercera en términos de tiempo. Y a partir de esa idea del cartel moviéndose en tiempo, pues entonces tenemos mayor posibilidad de decir cosas. Claro está, sí, que el cartel entonces tiene habituados unos espacios, tiene unos lugares en donde se desarrolla, tiene un entorno, tiene un hábitat, ¿listo? Y nos hemos acostumbrado a ver el cartel en esos hábitats. Esos son de los espacios que tienen particularmente en Buenos Aires pensados para el cartel. Estos son de los que están en Bogotá, como orientados específicamente a cartel. Estos son paraderos de transporte público, en donde hay unos formatos bastante grandes de lugar, listo, para poder desarrollar ahí como un espacio particular para el encuentro del cartel. Más sin embargo, esos lugares están restringidos. Entonces, es el paradero específico y el conjunto de paraderos los únicos sitios en donde terminó depositado el cartel. Ya les había comentado que la ciudad termina de alguna manera empujando el cartel a estos espacios porque los muros terminan siendo tomados por otras expresiones. Pero algo que nos trae a nosotros ese mundo de lo digital es los cambios en los hábitos de consumo. Entonces el consumo de imágenes empieza a volcarse hacia lo digital y entonces nos empezamos a enterar de los eventos, del circo, de que hay un concierto. Nos empezamos a enterar en principio por lo que vemos como contenido, un post, un reel
una story en una red social. Específicamente, entonces, empezamos a partir de esa idea a encontrar que el rol del cartel termina siendo de alguna manera reemplazado por esos contenidos en redes sociales y empiezan a aparecer otros espacios específicos, no aparecen en ese momento, sino que ya tienen la historia, pero empiezan a ser mucho más, mayor cantidad de espacios los que empiezan a convocar el cartel para diseñar carteles. Estos son de una iniciativa en Turquía, listo, que se lanza todos los años. Este año fue sobre el calentamiento global, que propone que los diseñadores creen imágenes en clave de cartel para ser exhibidos particularmente a través de una página web. Es como que la misma lógica digital empieza a sincronizarse con los espacios de convocatoria y obviamente con unos momentos específicos de exhibición. Esto es de la Bienal de la Galería BI en Colón, en donde se hace la convocatoria, todo el aparataje de exhibición se monta en la página web, pero particularmente hay como un momento, una circunstancia específica de un mes tal vez, en donde en la galería se exhiben los carteles, pero se exhiben como en clave de obra de arte, es una galería. Entonces, de alguna forma como que empieza uno a darse cuenta que el cartel está empezando a mutar y como que ese rol que tenía en las calles ya no es tan el rol tan eficiente y empieza a tener otra presencia en esos ámbitos particulares. Ahora ya hay una convocatoria para diseñar carteles y en esa convocatoria entonces los carteles se exhiben en un momento particular, de alguna forma como entendiendo que esa pieza tiene otra forma de ser apreciada y de ser mirada. Esto es de la Bienal de Lublin, ¿listo? Aquí particularmente está mi cartel, ese que con los ojitos llorando, que ven ahí en toda la mitad de ese cartel es mío. Pero volvemos a lo mismo, como que hay un escenario en el que se convoca carteles, se exhiben carteles para hablar de carteles, pero como que es un escenario cerrado, como que el ámbito del público en el que estábamos hablando que nace la idea del cartel, pues en razón al ejercicio de contenidos digitales, como que termina desplazando el cartel a un tema de nicho. Y aquí entonces uno empieza a preguntarse, ¿y yo a quién le estoy diseñando entonces? Esto también hace parte de la exhibición de Lublin. Y entonces uno piensa que yo ya no le estoy diseñando, ¿listo? Si yo estoy diseñando para una convocatoria, en esa convocatoria sé que va a ser exhibido mi cartel en una galería durante un breve espacio de tiempo. Y en esa galería, obviamente, condiciones como lo que se está convocando y lo que se está hablando en el cartel termina pasando a un segundo plano porque ya no es el cartel que me está mandando a ver la obra de teatro o el cartel que me está invitando a que yo asista a una presentación de circo, sino es un cartel que solamente por su presencia gráfica, por sus elementos visuales, por cómo se ve, está siendo apreciado, ¿sí? Es como que hay una mutación de eso que llamamos cartel y terminamos entonces en algo muy cercano, pero muy cercano al arte. Más sin embargo, como que nos negamos a eso, ¿listo? Y seguimos entendiendo que no, el cartel sigue teniendo su función. Esta es una convocatoria de un grupo que se llama The Fourth Block, el cuarto bloque, en donde se proponen temas como el calentamiento global, el deterioro de los océanos, la radiación o la era nuclear y todos los desastres que ha estado trayendo. Se proponen como tema y entonces aquí lo que buscan es que ya entonces esto es un escenario en donde todas estas gráficas han sido creadas en clave de conducir una reflexión. Entonces nos damos cuenta que ya ese ejercicio de comunicación ya definitivamente ha sido reemplazado, ¿listo? Y empezamos a entender el cartel como un aparato activador precisamente de la reflexión sobre temas que deberíamos estar de alguna manera atendiendo a través de la discusión.
Y entonces, en lo que uno puede encontrar en la ciudad, esas necesidades de comunicación como que se siguen resolviendo a través de imágenes, pero ya la imagen no tiene clave de cartel, ya se vuelve más, la verdad, parece más un volante, un flyer, la pieza de mano, en donde se busca una comunicación muy efectiva con muy poco ejercicio gráfico, la verdad, en términos de la composición. Entonces, como que se vuelve una pieza muy práctica, muy pragmático el pensamiento que conduce a este tipo de piezas. Esto que tenemos acá son dos ejercicios de este tipo de piezas que no tienen mucha reflexión para su creación. Pues obviamente, de mi punto de vista, recuerden que todo lo que estoy hablando es mi punto de vista, pero que básicamente pues cumplen. O sea, si lo que yo necesito es enterarme de un plan de internet que me ofrece una empresa, pues lo está haciendo la pieza y ya, no necesitamos de pronto mayor aparataje ni mayor ejercicio. Y empiezan a aparecer cosas entonces en los espacios digitales, ¿no? Entonces, como sabemos que el contenido o mejor, el rol que tendría el cartel empieza a ser reemplazado por este tipo de contenidos, o este tipo de desarrollos gráficos, pues empiezan a aparecer cosas simpáticas como por ejemplo los mismos espacios que convocan a cartel recurren a este tipo de mecanismos, los posts, estos son posts de todos de Instagram, para hacer promoción de esos espacios. Pero entonces tratan de retraer elementos de eso que entendíamos como cartel y uno empieza a ver que esos posts empiezan a tener funcionamiento como si fueran también carteles, pero no están en la calle, están en Instagram. Y de alguna manera logran conjugar esos dos elementos, la lógica del pensamiento para crear gráficas en pantalla y la lógica del pensamiento del cartel, y empiezan a funcionar. De hecho, incluso uno puede ver carteles sobre carteles. Aquí este que vemos en la parte superior a mano derecha, pues es un cartel avisando que o anunciando que en esta categoría fue seleccionado este cartel. Y uno podría pensar, esto es un cartel de un cartel. Ah, una suerte como de metacartel empieza a emerger en estas lógicas, pero me parece interesante empezar a ver cómo se empiezan a conjugar estos lenguajes y empiezan a poner algo bien interesante. Entonces, claro está que esos lugares que de alguna manera convocan y por los que está circulando el cartel no son nuevos, son lugares que ya llevan una trayectoria, eh, pero son lugares que en este momento están todos en un proceso de reflexión sobre lo que se está haciendo. ¿Listo? La Bienal Internacional del Cartel en México, tal vez la bienal más importante que hay sobre cartel en Latinoamérica y una de las tres más importantes a nivel mundial, está en discusiones, está en discusiones. O sea, que lo que nosotros estamos convocando, seguimos convocando el cartel impreso, entendiendo que el cartel solamente tiene esa dimensión del papel como posibilidad, o empezamos a entender que hay otros lenguajes que se empiezan a conjugar con esa idea del cartel y empiezan a dar cuenta de otras materialidades. ¿Listo? Eso es parte de esa discusión. Otros espacios como la Bienal de Bolivia, la Bienal de Ecuador, digamos que han planteado la posibilidad, como les decía, han abierto incluso la categoría de cartel en movimiento, porque se empiezan a dar cuenta que esto está mutando y viene mutando desde hace rato, y en esas mutaciones el rol y la manera como se desarrolla, pues claramente ha cambiado. Como les decía, las tecnologías han cambiado fuertemente la idea de cómo se piensa un cartel. Hay espacios de convocatoria, estos espacios de circulación que, por ejemplo, han aceptado el desarrollo de elementos dentro de la composición de un cartel a partir de IA. Hay otros que todavía se niegan a que la IA aparezca como parte del desarrollo gráfico que tendría un cartel. Estos son otros espacios ya en Europa, la Bienal de Varsovia, esa que vemos aquí el logo amarillo con rojo, es el logo de la Bienal de Varsovia, que tal vez sería la bienal más importante de cartel a nivel mundial, ¿listo? Y se empiezan a configurar claramente los espacios de discusión sobre el cartel, se empiezan a configurar en torno a estas convocatorias. Entonces, ¿dónde se discute el cartel? Se discuten en estas convocatorias. ¿Cómo se discute? Cuando se abre la convocatoria. Abrimos la convocatoria ¿a qué?
y de alguna manera estos espacios se dan cuenta que tienen que hacer modificaciones de sus visiones tradicionales de cartel porque algo está pasando afuera. Además que algo simpático, ¿no? Como esto se vuelve de nicho, entonces los diseñadores de carteles todos quieren aparecer en bienales. Y entonces uno se pregunta si el propósito del cartel en principio era que yo lograra comunicar, divulgar, informar, movilizar a la gente a que hiciera cosas, que fuera un espectáculo o votara por algo, como que eso debería ser el objetivo del diseñador de carteles. Pero como esto, como les digo, se ha estado trasladando paulatinamente hacia otros lugares de ejecución, de circulación y de discusión, parece ser que ahora entonces el diseñador de carteles tiene una vocación para diseñar pensando en aparecer en la Bienal. Y casi que nos aproximamos a la idea del artista. Estamos casi que ahí involucrados en la manera como el artista pretende que circule su obra. De hecho, las bienales terminan teniendo como una especie de aura mítica, ¿sí? Entonces, incluso se habla del hechizo de la bienal, es un término que he escuchado en varias ocasiones en varios diseñadores que no han podido participar de una bienal y dicen que es que las bienales todavía se le niegan, ¿sí? Y cuando logran ser aceptados en una bienal, entonces dice, rompí el hechizo de la bienal, entonces como que hay un tema también, incluso hasta mítico en torno a estos espacios. Obviamente estos espacios se van sofisticando, se van volviendo mucho más particulares, o sea, empiezan a aparecer bienales que discuten solamente temas medioambientales, hay bienales que son abrazadas por organizaciones, universidades, y entonces terminan discutiendo lo que esa universidad tiene, digamos, como parte de su vida cotidiana o de sus intereses particulares o de temas particulares como el jazz, ¿listo? Y se va sofisticando entonces ese tipo de espacios. La tercera bienal más importante, ya les comentaba, la de México es una, la de Varsovia es la más importante de todas, y la tercera es pues no es una bienal, es una trienal. La trienal de póster de Toyama en Japón es tal vez el tercer evento de convocatoria de carteles más importante, y Toyama, por ejemplo, fue pionera en empezar a pensarse ejercicios de aplicación de la lógica del cartel en otros ámbitos, pensando, por ejemplo, en el cartel en movimiento y en los motion graphics como posibilidad de expresión muy cercana al cartel. Y estos son, como les decía, otros espacios. Claramente en esos espacios vamos a encontrar que hay personas que empiezan a destacarse en razón a que o hacen parte de la organización o en razón a que son frecuentes su participación en estos espacios. Y entonces los espacios de circulación que tienen unas agendas particulares también empiezan a tener o a movilizarse en sus discusiones en razón a la gente que participa. Entonces aquí encontramos personas que de pronto ustedes tienen allá referenciadas, Coco Cerela, Natalia Volpe, argentinos, de muchos referentes que podemos tener del diseño de carteles en Argentina. Ellos tienen bastante influencia en esa discusión, listo, en razón a que son muy exitosos como cartelistas y ya son invitados entonces como jurados o como organizadores de estos eventos. Christopher Scott, norteamericano, termina trabajando en Ecuador y es de los gestores de la Bienal de Ecuador. Luego se fue para Estados Unidos y termina también gestando la Bienal de póster de Estados Unidos. Entonces, fíjense que la idea de crear estos espacios hace parte también, como que no es solamente crear póster, sino también la gestión para que te siga teniendo vida el póster como parte del oficio. Ivo Valdovinos en Panamá tiene una actividad fuertísima con el Panamá Poster Group de exhibición. Susana Machicao, que es como la cabeza de la Bienal del cartel de Bolivia, y Felipe Jacome, que hace parte también del equipo o de los que lideran en la Bienal de Ecuador. Son personas que también, obviamente, en razón a sus intereses, empiezan a darle forma a estos espacios y a plantear las discusiones, ¿listo? Y claramente sobre esas discusiones empiezan a proponer esos escenarios hacia donde va mutando el cartel.
Entonces, con esto finalizo, digamos, esta pequeña reflexión de, de lo que, como les comentaba, ha sido mi tránsito por esa idea del cartel. Tal vez ideas sueltas, no está configurado como un discurso, son simplemente ideas que van llegando, que han ido llegando a mí a lo largo del tiempo y que en razón a esas ideas, pues yo voy tomando también decisiones, como por ejemplo el participar o no participar en bienales, como por ejemplo el integrarme o no integrarme a equipos de gestión con respecto a exhibiciones, como por ejemplo asumir o no asumir ya desde un rol político un tema o no asumirlo, ¿listo? Entonces todo eso hace parte como les digo, de las ideas que me cruzan a la hora de diseñar y eso era lo que les quería compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vale, Sebastián, Alejandro. muchísimas gracias. No sé si estás para que hagamos una pregunta al menos antes de que nos Dale, vayamos de los estudiantes. dale, No sé si alguien no hay tiene alguna problema. pregunta para hacer, ¿no? Bueno, quedaron todos como callados. Bueno, seguramente si aparecen, ahora sigue la conversación en las aulas y si aparece alguna pregunta te la hacemos llegar. Bueno, muchas gracias Sí, por... yo ahí les comparto mi correo electrónico, mi arroba en Instagram. Sí, claro, o sea, cualquier cosa que de alguna manera quieran interpelar conmigo, están los espacios abiertos y la disposición puesta. Genial. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Vale, Cecia, vale, muchas gracias, hasta luego.